Vamos a empezar otra lección. Acuérdense que la semana pasada empezamos una serie de lecciones de historias que se tratan acerca de la Biblia. Hoy vamos a aprender que la Biblia es la palabra de Dios y vamos a ver por qué es tan importante este libro. La vez pasada dijimos que es un libro que vale mucho, ¿verdad? Y no es porque cueste mucho dinero, sino por todo lo que contiene escrito. Bueno, fíjense bien, la Biblia es la palabra de Dios. No quiere decir que a alguien se le ocurrió lo que iba a escribir y dijo, voy a poner esto. No quiere decir que alguien dijo, yo conocí a Dios y voy a escribir acerca de Él. No, la Biblia es la palabra de Dios. Quiere decir que todo lo que está escrito aquí en la Biblia, Dios quiso que se escribiera. Y Dios dijo que era lo que se tenía que escribir, todo. Fíjense bien, vamos a buscar en su Biblia, en 2 de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo está en el Nuevo Testamento. Acuérdense que ya deben tener ustedes ahí su Biblia, sus papás y sus abuelitos que les ayuden a buscarlo. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Ya lo tienen? Dice ahí, vamos a leerlo todos juntos, ¿sí? 1, 2, 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, este versículo dice que todo lo que dice aquí en la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea que Dios dijo que era lo que tenía que decir aquí, ¿sí? Y nada de lo que dice aquí es mentira, todo lo que aquí dice es verdad, y ya les habíamos dicho que pasó hace muchos años, ¿verdad? Y que ustedes tienen que leerla para aprender acerca de Dios. Muy bien, entonces, todas las palabras que están aquí escritas es palabra de Dios, todo. Pero también la Biblia fue escrita por hombres, pero no cualquiera. Dios escogió a los hombres que tenían que escribirla y les dijo que era lo que iban a escribir. Más o menos, las personas que estudian esto de la Biblia dicen que más o menos 40 hombres fueron los que escribieron todos los libros de la Biblia, fíjense, y que ellos tenían que tener mucho cuidado cuando la escribieran. También estos 40 hombres no se conocían, no sabían, no se sentaron todos juntos a escribirla, porque unos vivieron en unos años antes, otros en unos años después, entonces ellos no se conocían. Pero dice la Biblia que desde el primer hombre que le empezó a escribir hasta el último, cuando ya escribieron el último libro de la Biblia, pasaron 1600 años. Fíjense, todo eso se tardó en que se completara de escribir todo lo que dice aquí en la Biblia. ¿Cuántos años tienen ustedes? Tú, Jonathan, ¿cuántos años tienes? O tú, Markel, o tú, Mauro, ¿cuántos años tienes? Ustedes tienen poquitos años. Pues aquí dice que se tardaron para escribir todo esto 1600 años. Y que Dios, a través del Espíritu Santo, le dijo a las personas qué era lo que iban a ir escribiendo, fíjense. Entonces, Dios, todo lo que está aquí es porque Dios lo dijo. Y Dios dijo que era lo que tenían que escribir. Dice la Biblia que todo fue inspirado por Dios. Y que todo lo que dice aquí nosotros tenemos que saberlo y tenemos que obedecer, ¿sí? Entonces, ¿cuántas personas escribieron la Biblia? 40. Pero ¿quién es el único autor de la Biblia? Dios. Dios es el único que sabía qué era lo que iban a escribir. Los hombres que escribieron, ellos no sabían hasta que Dios les dijo qué era lo que iban a poner. Ahora, la Biblia no tiene ningún error, ninguno. Nada de lo que hay en la Biblia está equivocado, nada. Todo es perfecto y todo está bien escrito porque Dios así lo quiso y porque las personas que lo escribieron
tuvieron mucho cuidado de hacerlo muy bien. Si nosotros juntáramos muchos libros, si ustedes tienen libros en su casa, búsquenlos. Si nosotros juntamos muchos libros y luego agarramos una parte de cada libro, un pedacito, y quisiéramos hacer un libro nuevo, ¿le entenderíamos? No, ¿verdad? Porque ya hubiéramos tenido muchos pedacitos de muchos libros diferentes y al momento de juntarlos, pues no íbamos a saber ni qué dice, ni le íbamos a entender nada. Pues la Biblia tiene muchos libros, aquí son 66. Pero como Dios les dijo a los hombres qué era lo que iban a escribir, pues aquí no hay ningún error, aquí no nos podemos equivocar y todo lo que leamos aquí le vamos a entender porque es inspirado por Dios, porque Dios es el que dijo que escribieran y porque Dios no se equivoca ni comete errores, ¿sí? Entonces, fíjense, es muy diferente este libro a cualquier otro libro que ustedes tengan en su casa. Si ustedes tienen en su casa libros que hablen acerca de Dios o acerca de Jesús o que tengan otros temas de estudio, esos también son importantes, pero lo más importante que ustedes deben leer es su Biblia, ¿sí? Ese es el libro más importante de todos. En su escuela los ponen a leer libros de historia, de español, de geografía y de muchos más. Y está bien que ustedes lo lean y que conozcan y sepan otras cosas y aprendan cosas nuevas, pero acuérdense, el libro más importante siempre va a ser su Biblia y ustedes no pueden dejar de leerlo. El domingo pasado vimos que aunque lean muy poquito, un versículo, 2 versículos, ahorita que ustedes están chiquitos, con eso no importa. Ya cuando sean más grandes, entonces ustedes pueden leer más. Ahora, hay libros en la Biblia que son difíciles de entender, hay algunos que yo no les entiendo, pero eso no impide que nosotros dejemos de leerla. Si nosotros decimos, ay, es que no la entiendo, ya no voy a leerla, no, nosotros debemos decirle a Dios, ayúdame Dios para poder entender la Biblia cuando la lea, pero sobre todo para poderla obedecer. Y Dios les va a ayudar. Y si hay algo que ustedes no entiendan, les pueden preguntar a sus papás o a sus abuelitos. Y si ellos no saben, ellos le pueden preguntar al pastor y el pastor les puede ayudar y les puede explicar para que después ellos les expliquen a ustedes. Pero no pongan ningún pretexto para no leerla, ¿eh? Nada de que no les gusta leer, nada de que se aburren, nada de que les da sueño, no. Porque es muy importante que ustedes conozcan y estudien la Biblia porque es la palabra de Dios. Ahorita les voy a poner un ejemplo de un niño para que ustedes vean, porque a lo mejor a ustedes les pasa lo mismo que a él. Fíjense bien, todo lo que dice la Biblia está perfectamente escrito. ¿Ustedes han armado rompecabezas? ¿Tienen algún rompecabezas en su casa? Si ustedes arman su rompecabezas y ponen las piezas bien, su rompecabezas va a quedar, el dibujo o la imagen que forme va a quedar. Pero imagínense que les faltara una pieza, o imagínense que pongan una pieza donde no va, pues no le van a hallar la forma. Pues no, entonces la Biblia no es así. La Biblia todo está perfecto, está bien ordenado y no hay ningún error aquí, ¿sí? Entonces, acuérdense, no se les olvide eso, hay que estudiarla. Miren, aquí tenemos un dibujito donde dice que la Biblia es la palabra de Dios. No es palabra de hombres, no son chismes, no son cosas inventadas. Todo esto es verdad y todo es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Luego aquí tenemos otra imagen que dice que la Biblia fue escrita por hombres, pero no quiere decir que ellos hayan inventado o que ellos hayan puesto lo que querían, sino que Dios les dijo qué era lo que ellos iban a escribir, ¿sí? Y luego aquí, miren, la Biblia no tiene ningún error. Aquí vemos un rompecabezas que está perfectamente hecho y forma un libro que viene siendo la Biblia. Acuérdense que no nos puede faltar una pieza o no podemos poner una pieza equivocada porque si no, no nos va a salir, ¿verdad? Muy bien. Bueno, fíjense bien, algo muy importante y muy sorprendente. La Biblia
fue copiada con mucho cuidado. Miren, aquí está el dibujito. La Biblia fue copiada con mucho cuidado. ¿Se imaginan tener que escribir todo esto a mano con su pluma o con su lápiz? Pues hace mucho tiempo, cuando escribieron la primera Biblia, así la escribieron a mano, porque antes no existían las máquinas que sacan fotocopias. Antes todo lo tenían que escribir a mano. Entonces imagínense cuánto tiempo se tardarían en escribir todo esto. A ver, les voy a poner un ejercicio. Y quiero que ahorita que se termine la clase, ustedes escriban los 2 primeros versículos de Génesis capítulo 1, que es el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 1, y van a escribir el versículo 1 y 2. Cuando lo escriban, cuando empiecen a escribirlo, díganle a sus papás o a sus abuelitos que les tomen el tiempo, para que vean cuánto tiempo se tardan en escribir nada más 2 versículos. Y luego imagínense cuánto tiempo habrán tenido que invertir para escribir todo esto que está aquí. Bueno, hagan ese ejercicio, se los voy a dejar de tarea. Y les voy a decir a sus papás que me manden evidencias o fotos donde ustedes lo están escribiendo y vean cuánto tiempo se tardan en escribir la Biblia. Ahora, no nada más se tardaban en escribirla, se tardaban también porque cuando terminaban de escribirla tenían que revisar que no fuera ningún error, que no les faltara una coma, que no les faltara una H, que no hubieran escrito mal una palabra, porque ¿qué creen? Si escribían una palabra mal, rompían esa hoja, la hacían bolita y la tiraban y empezaban a escribir todo otra vez. Fíjense, por una sola palabra que hubieran escrito mal, tenían que hacer todo de nuevo. Porque antes ni había computadora para borrarle, antes de imprimirlo, todo estaba a mano, con lápiz, con su pluma, así como está esta persona. Y a las personas que escribían la Biblia se les llamaba escribas o escribanos, así se les decía, porque ellos tenían que escribirla toda. Y ellos sabían que tenían una responsabilidad muy grande. Ellos tenían que tener mucho cuidado de su ortografía. Y tenían que tener una letra muy bonita para que todos la entendieran. Si escribían feo, pues nadie le iba a entender. ¿Ustedes cómo escriben? ¿Bonito o feo? Charly, ¿tú cómo escribes? Flamet y Sebastián, ¿cómo escriben? ¿Bonito o feo? Pues tienen que escribir bonito y tienen que tener mucho cuidado con su ortografía, como cuando las personas escribieron la Biblia. Sí, entonces también eso tienen que tener mucho cuidado y aprenderlo y hacer ejercicios para que puedan escribir muy bonito. ¿Qué tal que un día ustedes tienen que escribir la Biblia o algún otro libro? ¿Sí? Entonces, si yo lo leo, pues no le vamos a entender. Si otra persona lo lee, no le van a entender. Es más, el domingo pasado les dejé de tarea que escribieran una cartita a algún amigo, algún compañero, algún primo y que se la mandaran. Y no me la han enseñado, quiero que me la enseñen para ver qué tal les quedó, Bueno, entonces, esta persona dice que tenía que tener mucho cuidado al momento de escribir la Biblia. ¿Por qué? Porque era un libro muy importante y no tenía que tener ningún error de escritura. Aparte de que no hay ningún error en lo que dice la Biblia también, porque ya dijimos que Dios fue el que mandó a qué era lo que iban a escribir. Ahora, dice que la Biblia también es verdad. Esto ya se los había enseñado. La Biblia es verdad. Todo lo que dice la Biblia es verdad, aunque a veces se nos haga muy increíble, aunque a veces nosotros digamos, no, es que eso cómo pudo haber pasado, yo no creo. Pues nada más pasó porque Dios así lo quería, porque Dios fue el que lo hizo. Y nada de lo que dice la Biblia es mentira. Les voy a contar el ejemplo que les había dicho anteriormente, que a lo mejor a ustedes les ha pasado. Fíjense bien, dice en nuestro librito de nuestra lección que había un niño que se llamaba Raúl. Y que un día cuando Raúl llegó de la escuela a su casa,
llegó muy triste, muy desanimado y que casi no hablaba ni decía nada. Y que cuando estaban comiendo, su mamá le preguntó: ¿qué tienes, Raúl? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Y que Raúl le dijo: ay, mamá, pues es que cuando estaba en la escuela, el maestro estaba dando una clase acerca de los animales y empezó a hablar acerca de los peces y preguntó si alguien conocía una historia que tuviera que ver con los peces. Y yo levanté la mano, mamá, y le dije: yo conozco la historia de Jonás. La Biblia dice que Jonás, ¿qué? ¿Qué, Nara? ¿Qué pasó con Jonás, Melanie y Briana? La Biblia dice que Jonás se lo comió un pez muy grande y que estuvo 3 días adentro de la panza del pez y que después de esos 3 días el pez grande fue y lo dejó en la ciudad de Nínive, ¿verdad? Entonces Raúl le contó eso a su mamá y le dijo: pero mamá, el maestro se rió de mí y me dijo que eso no era cierto. Y me dijo: ay, Raúl, ¿a poco tú te crees esa historia? Esa historia no es verdad, no pudo pasar. Y pues no me creyó. Entonces Raúl estaba triste porque él sabía lo que decía la Biblia acerca de Jonás. Y cuando él lo compartió en su escuela, no le creyeron porque pensaron que era falso. Entonces, ¿qué creen? La mamá de Raúl le dijo: mira, Raúl, la Biblia dice que es verdad todo lo que está escrito. Y hay un versículo, hay un libro en la Biblia que se llama Jonás. Y ahí te cuenta la historia de lo que pasó. También nosotros sabemos que la Biblia fue inspirada por Dios. Como el versículo que leímos ahorita en 2 de Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y nosotros sabemos que Dios existe. Y nosotros sabemos que Dios es verdad. Y nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, no te pongas triste porque hay personas que no van a creer lo que dice la Biblia. Pero nosotros sabemos y confiamos en Dios y sabemos que eso pasó hace mucho, porque Dios así lo quiso. Entonces Raúl, dice el estudio, la lección, que Raúl se puso muy contento y ya no estaba triste porque en su escuela no le creyeron. Pues así como le pasó a Raúl, nos pasa a muchos de nosotros. A veces a nosotros se nos hace muy increíble que eso haya pasado y de decir: no es cierto, eso no pasó. O a veces a nosotros nos dicen: no te creas, esas son puras mentiras. Pues nosotros debemos leer la Biblia para saber que de verdad pasó todo esto. Fíjense, aparte de lo que le pasó a Jonás, dice la Biblia que eso fue una comparación para cuando el Señor Jesús murió en la cruz. Dice la Biblia que Jonás estuvo ¿cuántos días adentro del pez? 3. Y que cuando el Señor Jesús lo crucificaron en la cruz, duró 3 días muerto. Pero después, ¿qué pasó? Resucitó. Entonces eso era una comparación, lo que pasó con Jonás a lo que pasó con el Señor Jesús, ¿sí? Entonces son cosas que si nosotros no leemos la Biblia, pues no vamos a saber. Y si se ríen de nosotros, a lo mejor hasta nosotros vamos a dudar y vamos a decir: ay, ¿sí será cierto que pasó o no? Pero por eso nosotros debemos leer nuestra Biblia para que entendamos y estemos bien segurotes de que todo lo que dice es verdad. Aquí dice: verdad 100%, falso 0%. Quiere decir que no hay nada falso en la Biblia, que todo lo que dice es verdad. Muy bien. Fíjense bien, vamos a leer el Salmo 119, versículo 160. Búsquenlo ahí en su casa, en su Biblia. Salmo 119, versículo 160. El domingo pasado les dije que Salmos estaba ¿dónde? A la mitad de la Biblia.
Y si no lo encuentran, pueden buscarlo acá en las hojitas del principio, que se llama índice, ahí les dice en cuál página está. Salmo 119, versículo 160, ¿ya lo tienen? Vamos a leer nada más los primeros rengloncitos, los primeros 2 rengloncitos. ¿Listos? En mi Biblia es un renglón nada más. 1, 2, 3. La suma de tu palabra es verdad. Quiere decir que todo lo que está aquí escrito es verdad. Y si la Biblia lo dice, debemos creerlo. Ese versículo, ese Salmo 119, 160, se lo van a aprender de memoria. Yo creo que ya se lo aprendieron porque nada más es un rengloncito. 1, 2, 3. La suma de tu palabra es verdad. Si alguien les dice, ay, lo que dice la Biblia no es cierto, ustedes díganle, sí, es cierto y la misma Biblia lo dice. ¿Y quién escribió la Biblia? Pues Dios mandó a unas personas para que lo escribieran, pero todo es palabra de Dios, ¿sí? Muy bien. Ahora, todo lo que dice la Biblia se ha cumplido. Fíjense, en la Biblia hay profecías. Profecías quiere decir, son cosas que las personas dicen que van a pasar dentro de unos años o en un momento mañana puede ser, o el mes que entra. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que va a pasar, porque todo está dentro de sus planes y nadie puede echar a perder los planes de Dios. Cuando llueve es porque Dios manda la lluvia. Cuando no llueve es porque Dios no quiere mandar la lluvia. Pero Dios ya tiene todos sus planes, ¿sí? Entonces aquí en la Biblia hay muchas profecías que son cosas que van a pasar más adelante que ya se cumplieron. Y hay otras profecías que todavía no se cumplen. Les voy a poner unos ejemplos. Fíjense bien, dice aquí, las profecías en la Biblia se cumplen. Y tenemos 3 imágenes. Estas 3 profecías que ustedes ya están viendo, que de seguro ya saben cuáles son, ya se cumplieron. Por ejemplo, esta primera imagen de este lado, de acá. ¿Cuál es? ¿Cuándo nació quién? Cuando nació Jesús. La Biblia dice que Jesús iba a nacer en un lugar que se llama Belén. Y les voy a dar la cita. Vamos a buscar Miqueas capítulo 5 versículo 2. Búsquenlo ahí en su Biblia para que vean que esa es una profecía que está escrita en la Biblia y que ya se cumplió. Miqueas es un libro del Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento lo escribieron muchos años antes de que el Señor Jesús viniera a nacer al mundo. Entonces, en este libro que se escribió muchos años antes, dice dónde iba a nacer el Señor Jesús. Entonces, esta es una profecía de algo que iba a pasar más adelante que ya se cumplió. Miqueas 5:2. ¿Ya lo encontraron? Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí dice que el Señor Jesús iba a nacer, ¿en dónde? En Belén. Entonces, fíjense, esta es una profecía que ya se cumplió y aquí está. La Biblia dijo que el Señor Jesús iba a nacer en Belén y nació en Belén. Ahora, esta de en medio nos dice que el Señor Jesús iba a ser de la familia del rey David. Y vamos a ver este versículo. Vamos a buscar Jeremías capítulo 23, versículo 5. Jeremías capítulo 23, versículo 5. ¿Ya lo tienen? Jeremías capítulo 23, versículo 5 dice, déjenme ver si no me equivoqué. No.
Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Esto de que dice levantaré a David renuevo justo, quiere decir que el Señor Jesús iba a pertenecer a la familia del rey David y que él iba a hacer justicia aquí en la tierra, ¿sí? Entonces fíjense bien ahí en los primeros renglones dice, he aquí que vienen días, ¿dice quién? Jehová. Y ya habíamos dicho que Jehová es un nombre que se le da a Dios. Entonces, hay muchos versículos en la Biblia donde dice, vino palabra de Jehová, o Jehová le dijo a... Todo eso nos indica que fue Dios el que le dijo a las personas que escribieran lo que Él quería que pusieran en la Biblia, ¿sí? Entonces, esta es otra profecía que ya se cumplió. Y esta última imagen, ¿cuál será? ¿A qué se referirá? Está muy fácil. Cuando crucificaron al Señor Jesús y que Él murió, ¿verdad? Vamos a ver Salmos 22, 18. Salmos 22, versículo 18. Salmos también se escribió mucho antes de que viniera el Señor Jesús aquí a la tierra. Y dice, ¿ya lo tienen? Dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso pasó cuando crucificaron al Señor Jesús. Le quitaron su ropa y se la jugaron ahí en un juego para ver quién se quedaba con ella. Y vamos a buscar también, este lo van a leer ustedes, es Isaías capítulo 53, todo el capítulo tienen que leerlo ahí en su casa para que ustedes sepan que esa profecía de que iban a crucificar al Señor Jesús ya estaba escrita muchos años antes de que Él naciera y viniera aquí en la tierra. Entonces, todo esto prueba que lo que ya decía la Biblia que iba a pasar, se cumplió. Y todo esto nos demuestra que lo que dice la Biblia es verdad. Imagínense que la Biblia dijera, el Señor Jesús va a venir y va a nacer en Belén, y que no naciera en Belén, que hubiera nacido aquí en México. Entonces quería decir que la Biblia echa mentiras, pero no. Todo lo que decía la Biblia, las profecías, ya se cumplieron. Y hay otras que faltan por cumplirse. Como por ejemplo que el Señor Jesús va a venir otra vez por nosotros. Y todo eso está en su Biblia. Ustedes tienen que leerlo para que sepan y conozcan todo eso. ¿Sí? Muy bien. Ahora, nosotros tenemos que conocer la Biblia. ¿Para qué? Para que no venga alguien y se burle de nosotros. O para que no venga alguien y nos diga unas cosas que son mentira y nosotros le hagamos caso y le creamos. O para que no venga alguien y nos diga, eso no es cierto, y nosotros digamos, pues sí, a lo mejor no es cierto. Por eso nosotros debemos conocer la Biblia, para que estemos bien seguros de que todo lo que dice es verdad. Fíjense bien. Vamos a leer el Salmo 119, versículo 130. Habremos leído mucho el Salmo 119. Salmo 119, 130. Dice así: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y aquí les voy a preguntar, ¿qué está iluminando la mente de este niño? ¿Qué le está dando luz? La Biblia. Y el Salmo 119, 130 dice, la exposición de tu palabra alumbra. Quiere decir que la Biblia nos da luz. La Biblia enseña a nosotros. Acuérdense que ahorita vimos en Timoteo que decía que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Entonces, todo lo que dice la Biblia nos enseña. Y cuando nosotros aprendemos cosas nuevas,
pues nos sentimos muy inteligentes y que sabemos mucho, o cuando dicen, ya se me prendió el foco, como aquí, es porque se nos viene una idea buena a la cabeza o porque aprendimos cosas nuevas, ¿sí? Entonces así la Biblia. Pero ¿qué creen? El pecado es lo contrario. El pecado hace que todo esté oscuro y que no veamos nada. Acuérdense que ya les habíamos dicho que el pecado hace como que nosotros estemos ciegos y no vemos por dónde caminamos. ¿Por qué? Porque eso no es luz, porque eso es oscuridad, es tinieblas, es algo malo. Y eso no le agrada a Dios. Entonces nosotros necesitamos conocer la Biblia para creer todo lo que dice, pero sobre todo para obedecer todo lo que dice. Porque cuando se va la luz a veces nos da miedo. O si vamos caminando así, que no hay luz, nos podemos pegar o nos podemos caer. Entonces es mejor estar en la luz que en las tinieblas. Y para estar en la luz necesitamos conocer de la Biblia. Acuérdense que también la clase pasada les dije que deben aprovechar porque en algunos lugares no se puede leer la Biblia, no está permitido, ¿sí? Pero nosotros que la tenemos ahorita hay que aprovechar y leerla. Muy bien. Y por último, debemos vivir la Biblia. Debemos obedecer todo lo que dice aquí. Miren, aquí tengo este dibujito. Dice, vive la Biblia. O sea, no nada más tenemos que leerla, tenemos que vivir como dice la Biblia. Tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesús y hacer lo que Él nos manda. Porque aquí también nos dejan muchos mandamientos que nosotros tenemos que hacer. Fíjense bien, dice, lo más importante no es nada más conocer la Biblia o que yo diga, ya me la sé de memoria, ya la leí. No, sino lo más importante es hacer lo que dice la Biblia. Porque de otra forma, pues nosotros a lo mejor conocemos mucho, pero no lo obedecemos. Y pues a lo mejor hacemos cosas que a Dios no le agrada, aún sabiendo de la Biblia. Entonces es muy importante que la leamos, la conozcamos y la vivamos, que obedezcamos todo lo que dice aquí, ¿sí? No se les olvide porque esto es muy importante para todos nosotros. Acuérdense que en las lecciones pasadas que ya habíamos visto, donde el mundo estaba todo lleno de basura, pero había una florecita blanca que le llegaba luz, esos debemos ser nosotros. Alejarnos de todo lo malo, obedecer la palabra de Dios y portarnos bien, ¿sí? Bueno, entonces, hoy aprendimos lo importante que es la Biblia, porque es la palabra de Dios. Y todo lo que dice la Biblia es verdad y nosotros tenemos que obedecerla. Muy bien, entonces se llevan de tarea aprenderse el Salmo 119, 160, la primera parte. Y que acuérdense que escriban los 2 primeros versículos de Génesis 1 y tomen el tiempo para que sepan cuánto se tardan y luego imaginarse o contar o multiplicar para que sepan cuánto se tardarían en escribir la Biblia completa. Y que sepan que las personas que la escribieron tenían mucho cuidado de hacerlo. ¿Por qué? Porque era la palabra de Dios. Y que sepamos que este libro Dios nos lo dio y es nuestro más grande tesoro. No se les olvide y no dejen de leer su Biblia, ¿sí? En la noche antes de dormirse o en la mañana cuando se levanten tempranito o a la hora que ustedes puedan con sus papás o sus abuelitos, pónganse a leer la Biblia. Y para terminar vamos a hacer una oración que ya saben que van a repetir después de mí lo que yo diga y que tienen que cerrar sus ojitos para que nada nos distraiga. ¿Listos? Vamos a orar. Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque ahí nos dice todo lo que tú quieres. Ayúdanos a obedecerla, a leerla
todos los días. Ayúdanos también para que nuestros papás nos enseñen a leerla y a obedecerla. Y si ellos no la conocen, ayúdanos a nosotros a enseñarles a ellos. Bendice nuestra vida, cuídanos, protégenos y guarda nuestro corazón y nuestro pensamiento. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, Dios les bendiga. Ya los extrañamos mucho, ya queremos verlos y esperamos que primeramente Dios pronto podamos estar juntos otra vez. Dios los bendiga y pórtense bien, ¿eh? Adiós.